Hola amigos, buenas tardes. Desde el Palacio de las Naciones en Ginebra les transmite Juan Gasparini. Tenemos una entrevista con el relator de Naciones Unidas para ejecuciones extrajudiciales, sumarias y arbitrarias, Morris Tidball-Binns. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Juan. Bien, usted acaba de presentar su informe anual, los relatores presentan uno por año, sobre vuestro mandato. Usted ha dicho que hay un recrudecimiento de los crímenes en cuanto a lo que usted se ocupa, de estas ejecuciones extrajudiciales, y que la cantidad de esos crímenes aumenta de forma incalculable. ¿Podría desarrollar un poco más esta apreciación suya? Muchas gracias, Juan. Primero, si me permitís, me gustaría tutearte y que me tutees a mí. Si puede ser, sí, por los años que nos conocemos y por lo que nos trae aquí y hacer este trabajo, vos como periodista, yo como en este caso relator especial, y creo que vale la pena agotar que yo soy el primer relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias de América Latina. Y además con la particularidad de que soy médico forense y es por esa circunstancia y por el origen que yo decidí preparar mi primer informe temático ante el Consejo de Derechos Humanos sobre el tema de la medicina legal y las ciencias forenses para la investigación de muertes ilícitas y especialmente ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias. Creo que también es importante decir que mi mandato se creó hace 40 años, en 1982, y gracias en gran medida al trabajo, a la lucha de víctimas y familiares de víctimas de América del Sur, las madres y las abuelas de Plaza de Mayo que vinieron aquí a Naciones Unidas y tanto batallaron para hacer posible este mecanismo especial y muchos otros. Por eso este primer informe también recoge muchas de las lecciones que hemos aprendido a lo largo de estos años y el desarrollo que esa experiencia permitió, incluso mi mandato, en materia, por ejemplo, de estándares internacionales que rigen, que guían el trabajo de la medicina legal o las ciencias forenses para una investigación eficaz de muertes potencialmente ilícitas. Justamente tengo en mi mano el protocolo de Minnesota sobre la investigación de muertes potencialmente ilícitas que desarrolló mi mandato. Este se publicó en el año 2016, pero es la versión actualizada del primer manual publicado por Naciones Unidas en 1991, que a su vez fue un manual diseñado para darle práctica, para poner en la práctica, para implementar unos principios que desarrolló mi mandato y que se adoptaron en 1989, que se llaman Principios de Naciones Unidas para la eficaz prevención e investigación de ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias. Esos principios que llaman, por ejemplo, a que las investigaciones forenses sean ajustadas a los principios de derechos humanos, que las investigaciones forenses permitan la participación de familiares, que las investigaciones forenses garanticen la credibilidad de los resultados fundamentalmente a través de la calidad del trabajo, pero también de la independencia y de la imparcialidad de los investigadores, entre otras cosas, fue algo que promovieron justamente, recuerdo, pues yo trabajaba en aquellos años, las abuelas de Plaza de Mayo, en Argentina, junto con otras organizaciones de derechos humanos. Entonces me pareció que qué mejor oportunidad, este 40 aniversarios, y qué mejor homenaje a aquellas y aquellos que hicieron mi mandato posible primero y el desarrollo de esos estándares reales y concretos,
enfocar mi informe sobre el tema de las investigaciones forenses de ejecuciones extrajudiciales. Tu pregunta con respecto a la situación actual en el mundo es muy pertinente. Como yo lo dije ante el Consejo, hemos observado, y cuando digo hemos, mi trabajo es imposible sin todo un equipo, incluyendo el maravilloso equipo de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas que me apoya. Y otros relatores que también contribuyen exactamente, con aspectos. Exactamente. La relatora sobre violencia contra la mujer, entre varias otras. Y que nos han permitido constatar que hay un recrudecimiento de la práctica de ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias en el mundo, en gran medida hoy ligadas o vinculadas a los conflictos armados, incluyendo crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, pero también, como lo mencioné, un incremento de los asesinatos dirigidos a y o contra periodistas, activistas de derechos humanos, indeseables. Usted ha dicho también que hay personas que los consideran indeseables y los etiquetados como indeseables en muchos contextos y que son víctimas típicamente del gatillo fácil. Y también hice referencia a un incremento global, quizás ligado a las circunstancias de la pandemia, etcétera, de la violencia de género con resultado de muerte y asesinatos que tienen básicamente una razón de género y contra la orientación sexual. Como así también una situación gravísima a nivel global de muertes en custodia que son generalmente invisibilizadas por falta de investigación. Es decir, personas que han sido detenidas y de golpe fallecen, mueren por circunstancias poco claras. Muchas veces no se investiga. En general, en casi todos los contextos, las investigaciones de las muertes en custodia dejan mucho que desear. Tan es así que un próximo informe que ya estamos empezando a preparar va a tratar sobre ese tema. Y cuando no se investigan, usted dice que esa no investigación se convierte en otra violación. Exactamente. La falta de una investigación efectiva de una ejecución extrajudicial, sumaria o arbitraria, o de una muerte potencialmente ilícita, es una violación de la obligación o una falta de cumplimiento de la obligación del Estado de investigar, que hoy se considera como una violación al derecho a la vida. Ese es un concepto que está ya plenamente afirmado en los textos de mi mandato, en los comentarios del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, entre otros. Pero también reafirmado por órganos regionales de protección como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la misma Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. La realidad es que hoy en día, como pudimos constatar con el estudio sobre el que se basa mi informe, en una gran cantidad de contextos en todo el mundo, un número incalculable de muertes potencialmente ilícitas no se investigan. Y eso lleva a que un número también incalculable de ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, no estén registradas como tales y que los responsables se beneficien de impunidad, las víctimas no tengan recursos para reparación, justicia y reparación, y igualmente graves que no se puedan no se adopten medidas para impedir la repetición de esos hechos. O sea que el derecho a la vida, que también incluye la investigación si hay muerte potencial o no de la persona, no se cumple concretamente. Exactamente, no se cumple en muchos contextos en todas las regiones del mundo. De hecho, son muy pocos los sistemas médico-legales y forenses que cumplen plenamente con las obligaciones internacionales en materia de la investigación de muertes potencialmente ilícitas, que exigen que las mismas sean prontas, es decir, que se realicen con la debida diligencia, que sean efectivas y eficaces y exhaustivas, que sean imparciales e independientes y además
transparentes. Transparentes quiere decir que las víctimas tengan alguna participación o por lo menos tengan información sobre la investigación. Otro elemento de su informe es que usted realizó un esfuerzo investigativo para este informe sobre la capacidad de los sistemas médico-legales forenses en el mundo, gracias a un apoyo de una universidad, y usted constata que hay una capacidad en muchos países inadecuada y falta de independencia en algunos de esos países para poder llevar adelante investigaciones de las ejecuciones extrajudiciales. ¿Es así? Es correcto, Juan. El estudio que realizamos con la Universidad de Monash en Australia, que puso a disposición un equipo de académicos de alto nivel y la unidad forense que está ligada a esa universidad, se basó en un estudio exhaustivo que incluyó entrevistas muy pormenorizadas a más de 60 directoras y directores de servicios de medicina legales y sistemas forenses de todo el mundo y de todas las regiones, además de consultas con múltiples instituciones y expertos y expertas, incluyendo redes regionales de institutos y servicios de medicina legal, y por lo tanto ofrece un cuadro basado en la evidencia, por un lado, muy completo del estado actual de los servicios médicos legales y forenses en el mundo, en particular en cuanto al cumplimiento de su rol o función de investigar muertes potencialmente ilícitas. Y el cuadro, como dije, es muy preocupante. Afortunadamente, creemos, todos quienes participamos en este estudio y las personas consultadas, que es posible mejorar el estado de cosas, con relativamente poca inversión, pero obviamente con voluntad política por un lado y con cooperación y mediante cooperación internacional, incluyendo cooperación sur-sur. Y esa cooperación sur-sur es muy importante. Y hay muchos ejemplos de buenas prácticas en esa materia que sirven como ejemplos y modelos, y además de que cuando se quiere se puede. Porque en nuestra región hay países como, por ejemplo, Chile, que han reestructurado su servicio médico legal a partir de un escándalo nacional de identificación equivocada de víctimas de la desaparición forzada, con resultado de que la institución rehizo su manera de hacer las cosas, ajustada a los estándares internacionales, con veeduría internacional, y hoy es una institución de referencia regional. ¿Pero por qué? Porque allí hubo una decisión desde la presidencia, cuando se dio este escándalo nacional, que fue en el año 2005-2006, que requirió la intervención de la institución y la adopción de las medidas y los pasos necesarios para mejorar su funcionamiento en línea y en base a los principios y los estándares desarrollados, entre otras cosas, por mi mandato. Los desafíos son enormes, inconmensurables. ¿Cuáles serían las recomendaciones en lo inmediato que le surgen mentalmente después del debate que ha tenido hoy con los estados, aquí en el Consejo de Derechos Humanos, y también con ciertas organizaciones no gubernamentales para ir terminando? Los desafíos son grandes, pero no son inconmensurables, Juan. Eso creo que me parece importante decirlo y recalcarlo. Yo creo sinceramente que mucho se puede hacer concretamente para mejorar el estado de cosas, con pasos pequeños pero significativos. Y por eso mi informe incluye muchos ejemplos y modelos de buenas prácticas en nuestra región, en América Latina y en otras regiones. Como dije, cuando se quiere se puede. El otro aspecto que creo que es alentador es que hay una comunidad internacional interesada en que esos cambios se produzcan. Desde los operadores del sistema, algunos gobiernos, no todos, pero algunos gobiernos, y instituciones y organizaciones internacionales e intergubernamentales. Incluso yo tuve el gusto de conversar la semana pasada con la señora alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la expresidenta Michelle Bachelet, para comentarles justamente que una de mis recomendaciones en este informe
es un llamado a que su oficina establezca una unidad o punto focal forense, que ayudaría muchísimo a apoyar a los mecanismos de derechos humanos a los que sirve su oficina en materia de investigación de denuncias de violaciones a los derechos humanos, usando las ciencias forenses, pero también apoyar a la oficina en todo su esfuerzo global de brindar asistencia y apoyo técnico a los estados para mejorar su capacidad. Y yo también le ofrecí a la señora alta comisionada la disposición de mi mandato y de una red de profesionales comprometidos en la materia para apoyar estos esfuerzos. Morris Tibbs, muchas gracias por esta exhaustiva explicación. Desde Ginebra, en el Palacio de las Naciones, les transmitió Juan Gasparini.